La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 59 minutos en todo el Perú. Iniciamos un minuto antes. Algo pasa por aquí, pero prácticamente puntuales con todos ustedes en esta edición de programa aquí, en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a nuestros hermanos de Chimbote, Radio Santo Domingo, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Santa Rosa en Lima, y también a nuestros hermanos de emisoras dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Iniciamos esta semana, hoy es lunes 23 de enero del año 2017 y es un gusto estar con todos ustedes en una nueva semana informativa con muchas noticias sobre muchos temas, pero sobre todo Odebrecht. Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, 8 en punto de la mañana aquí empezando la semana llenos de noticias, mucho mejores noticias que con las que nos despedimos el viernes, por supuesto. El viernes nos quejábamos ya de que la información sobre la confesión de Odebrecht en Nueva York se había producido el 22 de diciembre, estábamos ya casi a finales de enero, no teníamos un solo detenido, un solo nada. Bueno, la cosa cambió el viernes en la noche para bien. Hay 2 órdenes de detención, solo se pudo ejecutar una porque el segundo implicado huyó y había huido en diciembre a los Estados Unidos. En Navidad recién se enteraban, por supuesto, en la fiscalía. Se trata de 2 personas que en realidad no tienen pues los cargos de la más alta relevancia, ¿no? Puede parecer un poco desilusionante que el señor Luyo haya sido miembro y presidente de los tramos que se licitaron en la concesión del Metro de Lima, la línea 1, es decir, la que estamos usando ahora, ¿ok? Y luego el viceministro de Comunicaciones, que no tiene nada que hacer en transportes, nada, ¿no es cierto?, es el segundo personaje. De acuerdo a la información confirmada por por Odebrecht, específicamente, estas personas recibieron dinero. Ahora, la información que sale, aparece el día sábado en los periódicos, se filtra el día viernes en la noche, es que ambos personajes habían pedido $8 millones, ¿ok? Y que les habían pagado $2,5 millones a ellos dos. Sin embargo, los pagos que se acreditan para la detención de Luyo son pagos del 2013 y del 2014. Con lo cual los hechos se vuelven francamente muy confusos. Y les voy a explicar por qué. Y vamos a ir despacio en esto, ¿ok? Si en el año 2009 se decide la licitación, ¿por qué al señor Luyo y al señor Cubas les pagan hasta el 2014? ¿Eso no es rarísimo? O sea, yo ya no tengo capacidad de decisión, ya terminó el gobierno aprista, estamos en el gobierno Humala, ¿por qué sigo pagando? Eso es algo que no me queda muy claro, ¿no es cierto? Sigo pagando porque pacté con el corrupto que íbamos a pagar en cómodas cuotas mensuales, en plazos. ¿Qué poder de, digamos, de destrucción contra el contratista hay si no paga? Ninguno. ¿Por qué le seguían pagando? Y eso es lo que no llego a entender, porque un mafioso te puede decir, ya, ok, me lo pagas en 3 partes, pero durante este gobierno, porque después yo me voy, ya no tengo ninguna capacidad de decisión, y si no me pagas no tengo cómo castigarte, entre comillas. Es más, el 2013 y el 2014 la operación Lavallato estaba absolutamente en marcha en Brasil. Era una operación ya conocida por las constructoras brasileras. Recuerden que el 2015 se capturan a los presidentes de estas compañías constructoras, pero el 2014 Petrobras ya tenía delatores premiados que estaban confesando y la empresa seguía pagando coimas. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Por qué? Segunda pregunta extraña, el señor Luyo, Edwin Luyo, que se ha autodeclarado como la pita débil, ¿no es cierto?, vive efectivamente en una modesta casa en Pueblo Libre, de clase media. Una persona que roba pues millones o que participa en el robo de millones se asegura pues un buen vivir. Pues parece que no. Ahora ustedes dirán, no, de repente a él le tocó una parte chiquita, se vende por poco y la estaba guardando para otra cosa.
Puede ser, pero me hace recordar muchísimo, Déjà vu, discúlpeme, ¿no? Sí. el caso de Agustín Mantilla, que también vivía en Pueblo Libre, en una casa de clase media, modesta, vivía una vida austera y tenía 6 millones de dólares en una cuenta en Estados Unidos. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿de dónde Agustín Mantilla tiene 6 millones de dólares en una cuenta en Estados Unidos? Bueno, era obvio que la plata no era de él, pues. ¿De quién era la plata? Esa era la gran pregunta. Del partido. El partido decía, no, nuestra jamás. ¿Ok? Y Agustín Mantilla estuvo en prisión, no solamente por ese dinero, sino por haberle solicitado además a nadie que tiene 6 millones de dólares en una cuenta en Miami se va a buscar a Vladimiro Montesinos para que le dé 30.000 dólares para su campaña. ¿Ya? Es muy raro, pues. ¿Ya? Entonces, acá, igual que en el caso anterior, hay cosas muy raras. Lo que tiene que pensar muy bien el señor Luyo es quién quiere ser. Yo decía, puede ser la Pinchi Pinchi o puede ser Mantilla. La que dice todo o el que se lleva el secreto a la tumba. Y miren qué bien le fue a Pinchi Pinchi. Sí. Pinchi Pinchi hoy es una mujer libre, ¿no es cierto? Salvó algo de su patrimonio, ¿no es cierto? No pisó un día de cárcel, contó todo, dijo todo, se pudo corroborar lo que ella dijo, Correcto. que es muy importante, y al corroborarse obtuvo su libertad. El señor Luyo ha dicho que él va a contar todo lo que sabe. El tema es que es posible que el señor Luyo solo sepa una parte pequeña. Y esa parte pequeña no permita construir todo el cuadro. ¿Ya? Pero esa parte puede ser importante. Hay que ir, la Fiscalía ha dicho, de menos a más. ¿Es un buen método? Sí, es el método que siguieron en Brasil. Lo contaba hace un ratito en Radio San Borja, que me llamaron. Es el mismo método que hicieron en Brasil. ¿Por qué la operación brasilera se llama Lava Jato? Porque en Brasil, en el caso de esta investigación, todo empezó por una investigación policial en el 2008 sobre divisas, es decir, habían unas casas de cambio que sacaban dinero en grandes cantidades al exterior, ¿no? Dólares, moneda extranjera, cosa que no estaba permitido y a la policía le llamó la atención. Una de estas casas de cambio, la del señor Youssef, se ubicaba en Brasilia, en los altos de un grifo. Imagínense ustedes un grifo grande con una zona para lavar carros, ¿no es cierto? Que en el primer piso tiene servicios, tiendita, y en el segundo piso estaba la casa de cambios. Entonces la policía se pone a observar esta casa de cambios durante muchos meses para ver quién entra y quién sale. Y ven carros, pues, carrazos, ¿no? Y además ahí ya no lavaban carros, ¿ya? Entonces, en un determinado momento se dan cuenta que funcionarios de Petrobras van ahí. Entonces, detienen a estos funcionarios, que no era el presidente director, eran directores, funcionarios menores, y comienzan a cantar. Y uno de ellos confiesa, ¿no es cierto? El famoso testimonio de Acosta, me parece que es, confiesa todo, devuelve 23 millones de dólares y explica, ante el asombro, esto ya sería en los 2010, 2011, que había un sistema de coimas para contratistas. Y luego continúa la investigación durante mucho tiempo. Van deteniendo a todo Petrobras. Y cuando tienen a todos los de Petrobras detenidos, como si fuera Petroperú acá, a todos detenidos, y tienen todos los testimonios cruzados, y eso demoró bastante, y todas las confesiones ya coordinadas, más los cambistas que también cantan, ¿no es cierto? Ahí ya tenían el caso armado. Con eso fueron y detuvieron a los presidentes de las compañías más grandes de construcción de Brasil. Marcelo Odebrecht es uno de los hombres más ricos del Brasil. O sea, tú no detienes a un hombre así si es que no tenías un caso muy bien armado detrás. Cuando los detienen, de nuevo, el 2015, les vuelven a ofrecer lo mismo. O sea, primero sentencias muy rápidas y luego delaciones premiadas. Ustedes hablan, Odebrecht se negó durante muchos meses, acuérdate acá que hicieron una campaña diciendo que eran inocentes, que ellos no pagan coimas, que eran lindos. Te daban una llavecita, ¿te acuerdas? Sí. Y te enseñaban las rutas de Lima, todo. Y al final de cuentas decidieron, ¿sabes qué? No, mejor 19 años de mucho tiempo, cantamos. Y cantamos en coro. Eso es la colaboración eficaz. Que allá se llama delación premiada. Lo que pasa es que la colaboración eficaz de allá es... Ahorita dice que es como una colaboración eficaz con esteroides. ¿Por qué? Porque ahora le bajaron la condena de 19 años a 2 años. O sea, es para condenados. Además, nosotros no la tenemos para condenados. Ahora sí. Con el paquete de leyes que ha salido, sí tenemos colaboración eficaz para condenados. Y no era para cabecillas la peruana. Ahora sí es para cabecillas. ¿Ya? En el caso de Brasil no era, el caso es para cabecillas, para jefes de organización, para quien quiera. Todo lo que importa, digamos, es saber. Ahí, como decíamos, el que habla al final
Pierde, Claro, pues. El sí. último en hablar pierde, porque todos los demás van a contar lo mismo que tú. ¿Ok? Entonces, en el caso de las empresas brasileras, y ahora Camargo Correa también se acogió a la colaboración eficaz recientemente, a la delación premiada, y hay más o menos 40 funcionarios que están hablando. Odebrecht ha tenido 90 funcionarios, me parece, hablando, y el tema es que tienen que hacer, por eso este juez que muere la semana pasada era tan importante, tienen que homologar las declaraciones. Es decir, 2 o 3 fiscales se sientan con el implicado y su abogado y hablan pues horas de horas de horas. Ya eso se traduce en documentos que luego tienen que ser corroborados. Es decir, si A dice que le dio a fulano 20 y B dice que le dio 10, tienes que homologar. ¿Cuánto le dieron? ¿20 o 10? ¿Ok? Entonces ahí tienes que hacer una segunda ronda en la cual tú terminas teniendo una construcción más sólida del caso. Eso es lo que se hace cuando hay estas corales, pues, ¿no? Porque finalmente tienes que llegar a establecer una única verdad, frente a la cual tienes que detener y, digamos, censurar, castigar, penalizar a los implicados. ¿Esto va a demorar un tiempo en el Perú? Sí, va a demorar un tiempo. Creo que ha sido positivo lo del viernes, muy positivo. Ahora, creo que el mensaje de Luyo no es un mensaje al fiscal, ¿no? No. Es un mensaje a los que están encima de él. Y ha provocado reacciones inmediatas en las Claro, redes sociales. claro. Pero vamos a hablar de Alan García un ratito, no se preocupen, que no me voy a escapar de eso. Pero lo que le está diciendo a los que están... Es para todos clarísimo que este señor no puede haber contratado o solicitado cantidades de dinero pues considerables sin la anuencia, la supervigilancia y la participación de otros, ¿ya? O sea, Odebrecht no le va a dar pues 8 millones al señor Luyo, ya, con todo respeto, pero no, pues no funciona así. Ni tampoco le va a dar 2,5 millones al viceministro de Comunicaciones, que nada tiene que hacer en la concesión del Metro de Lima, porque es de comunicaciones, no de transportes. Comunicaciones. Este señor veía, ¿no?, los teléfonos celulares, no metros. Aunque estuvo, sí, efectivamente, como miembro de la comisión organizadora cuando se traspasa el Metro de Lima de la Municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Ok. Pero no es pues un hombre influyente, no tiene capacidad de decisión. Además, recuerden ustedes que Luyo en un momento es miembro de un comité. Lo preside después, pero en un momento es miembro de un comité para el tramo 1 y para el tramo 2 también. ¿Ok? Pero no tiene capacidad decisoria. Tendría que haberle repartido por lo menos de 3 a 2 de los comités, ¿no es cierto?, integrantes. Eso tendría que haberlo sabido su superior. Claro. Es más, tendría que saberlo el secretario general del ministerio, que designa, ¿no es cierto?, a los miembros del comité para la licitación, porque el ministro dice, yo no los designé, lo designa el secretario general. Claro, pero alguien encima de ellos tenía que saber, ¿ya? Enrique Cornejo está complicado, por supuesto que está complicado. A mí lo que me parece delirante es que la oportunidad se esté utilizando en una lucha fratricida, así, Huáscar Atahualpa, ¿no?, cuando los españoles están llegando. Es decir, Cornejo, tú no puedes ser secretario general. No, sí, voy a ser secretario general. ¿A quién le importa a estas alturas la secretaría general si a todo tu partido se lo llevan preso? ¿O qué parte no entendieron? ¿No? A todos los que han tenido responsabilidad política se los llevan presos y tú estás discutiendo quién va a ser secretario general. ¿Ya? Hay que ser bien idiota, ¿no? Discúlpenme. Y la otra cosa es que Alan García vuelve a utilizar la palabra ratas, que yo creo que es una palabra clave. Sí. Cuando dice, las ratas a la cárcel, las ratas a la cárcel. Eso fue lo que dijo en Petroaudios. Parece un mensaje a la fiscalía, ya, fastíguenos un rato y después me lo sueltan, ¿ya? Que de verdad, la misma... Cada vez que dice ratas, la gente sale libre. Entonces tú dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene por qué llamar ratas a nadie, porque en todo caso estos son pericotitos, ¿no? Ahora, hay que decir una cosa también del tratamiento periodístico, ¿no? La palabra aprista al lado de Luyo no aparece, ¿no? Pucha, si hubiera sido de Toledo o de Humala, hubieran toledista, peruposibilista, hombre clave de Toledo, mano derecha de fulano. No, acá los medios, mano derecha de Cornejo, pero de Alan García ni pío. No lo conoce, no opina. Salen todos los videos con este señor Cubas, el fugado. En todos los videos. Miembro del plan de gobierno bicentenario. Asesor de Jorge el Castillo por destaque en el Congreso a su solicitud. No te pases, pues. O sea, nadie lo conoce ahora. No paraba con nadie. Era solito. No era prista. ¿Cómo no va a ser aprista, pues? Ese es orgánico. Es militante orgánico del APRA. ¿Ya? No sabíamos quién era. No, desconocíamos. Qué gran desilusión.
desilusión. Ahí nadie trabaja solo. Yo le dije eso a Mantilla. Ustedes son como las monjas. Ustedes no van a misa solos. Siempre van de a dos. ¿Dónde estaba el otro? Había otro esperándolo afuera. Mientras usted hablaba con Montesinos. O sea, había que alguien más sabía. No, yo fui solito. Usted no va solito a ninguna parte. ¿Ya? Eso no me lo creo. Y estas personas no han actuado solitas de ninguna manera. Son las personas designadas para que en esta operación específica se les haga depósitos. Ahora, hay que seguir obviamente la ruta de la plata en Andorra. Puede estar ahí, sin moverse, porque además reitero, los depósitos son de hace 2 años, del 2014, los que han encontrado, los vouchers que ha presentado Hamilton Castro. Pero la operación es del 2009. Dime tú qué coima se paga 5 años después, ¿no? O será parte del pacto. No, págame cuando ya no estemos en el poder, así nadie me está mirando y hay una... Pero todos siguen... El señor Cubas ha sido funcionario público perpetuo. Ha trabajado en todo el Estado, en Petroperú, en el ICE, en el Congreso, en todo lo que es logística y adquisiciones. Ha sido asesor de Jorge Castillo. No te pases, ¿no? Pero bueno, no regresará a trabajar el Estado con las nuevas leyes. Muerte civil. Sí, no puede regresar. No, eso es evidente, ¿no? Pero sí puede, si es inteligente, como reitero, escoger qué cosa quiere ser. O quiere ser Matilde Pinchi Pinchi o quiere ser Agustín Mantilla. Miren cómo qué bien le fue a Matilde Pinchi Pinchi, qué mal le fue a Agustín Mantilla, ¿no? Al que repudiaban en público, ¿no es cierto? Pero en privado lo alababan como un hombre bueno, leal, entregado. Ya no hay militantes así en el APRA. Habían, yo no creo que haya. Así que el señor Luyo ha mandado un mensaje ayer, porque si no, hubiera dicho en la misma sesión: señor juez, quiero solicitarle a usted que apruebe un convenio de colaboración eficaz que quiero ofrecerle inmediatamente en este acto a la Fiscalía. Porque yo quiero decirle que efectivamente yo he recibido ese dinero. Sí, señor. Y me declaro culpable de la recepción del dinero, más no de lavado de activos y no de otros delitos, solo de la recepción del dinero y de su tramitación para la entrega a fulano de tal, y lo digo en público delante de todos los periodistas. Y es a fulano de tal, en la cuenta tal que presento aquí, a quien ustedes tienen que mandar detener en este acto. Así, se cae el mundo, ¿no es cierto? Claro. Ya, lo hacía en la primera, en la primera, no lo hace pues. Manda a decir, yo voy a contarlo todo, voy a colaborar, colabórame varón. No, y además lo mandan a la cárcel ahorita, creo que ya lo trasladaron al Lurigancho, ya. ¿Y cuándo lo va a entrevistar el fiscal de nuevo? El fiscal tiene que entrevistarlo una y otra vez hasta que logre armar todo el caso. Y en este momento ya, en la etapa de la investigación, va un día, va otro día. Obviamente en la cárcel ya lo contactaron sus compañeros más rápido que volando. Entonces le pueden haber mandado a decir, tranquilo hombre, todo será para bien. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de otro tema también complicado, que tiene que ver con los decretos legislativos recientes, que tiene que ver con cambios en el sector ambiente. Nuestros amigos de Madre de Dios que nos escuchan, nuestros amigos en Radio Cepagua, también en Ucayali, muy atentos a esta información, nuestros amigos en Arequipa. Esto es todo el tema de la formalización minera. No se muevan, a raíz, por supuesto, del trágico accidente que todavía no se resuelve porque finalmente las personas no han logrado ser rescatadas. En nuestras retinas queda cómo ha quedado la Reserva Natural Tambopata. Por ejemplo, ayer lo podían transmitir algunos medios de comunicación. Y es triste, y es lamentable, y es un tema que hay que abordar. La formalización de la minería tiene que darse. Vamos a hablar en esta oportunidad con Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental, que ya está en nuestros estudios. Ex viceministro de Gestión Ambiental. Él fue viceministro con Manuel Pulgar Vidal. Correcto. Como ustedes saben, la ministra Galarza ha dado hoy una extensa entrevista en La República en la que dice que todo está muy bien, pero las autoridades que estuvieron en el Ministerio del Ambiente dicen no, lo que han hecho es flexibilizar las normas a tal punto de que prácticamente están legalizando la minería ilegal. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación.
Continuamos, amigos. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa, que es nuestra anfitriona en esta oportunidad, desde donde estamos transmitiendo. Y atención, amigos, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también emisoras dominicas hoy muy atentas a esta entrevista. Muy atentas porque son de mucha minería. Bueno, el tema es el siguiente, para ponérselo así rapidito, antes de darle la palabra al ex viceministro Mariano Castro. Miren, el problema de la minería informal en el Perú es dramático. Los señores que están ahora en Acarí probablemente han perdido la vida porque entraron a una mina abandonada. Es decir, no hay ahí una empresa, no hay nada. Se meten, sacan material, sacan su mineral, lo comercializan y de eso viven. ¿Ok? Pero en la selva peruana no solamente ocurre eso, sino que ocurre una depredación brutal. No tiene que hacerles recordar las fotos, lo ha dicho Ismael, ahí está a la vista de todos. O sea, la selva termina como si fuera una playa de arena, como si fuera un desierto. ¿Por qué? Porque en la selva, como ustedes saben, el cima, el cial, o sea, es muy chiquito lo que hay de terreno fértil. Ahí no se pueden sembrar nada, ¿ok? Es una selva exuberante, ¿no? El presidente Belaúnde pensaba que eso puede ser una frontera agrícola. No, es imposible, ¿ya? Hay muy poco material, digamos, orgánico para poder crear ahí una base agrícola. Por lo tanto, la selva tiene que ser selva y tienes que explotar el turismo, buscar especies especiales, tienes que hacer otras cosas. Pero ¿qué pasa? Hay en ese suelo también una riqueza mineral, que si se explota de la manera salvaje en la que se ha explotado en los últimos 20 años, tú terminas destruyendo la selva, destruyendo. Un grupo de biólogos del mundo entero ha estado hace poco, está aterrorizado con lo que ha visto, obviamente, no puede entender cómo se ha permitido que en extensiones tan grandes se haya destruido la Amazonía peruana, pero hay que entender que en Madre de Dios, donde nos escuchan en este instante, como me lo dijeron los colegas periodistas, ya no sabemos vivir de otra cosa que no sea del oro. No sabemos vivir de otra cosa que no seamos del otro. Así de claro. Estamos hablando de una población que tiene pues 200.000 votantes, mayores de edad, el resto niños, no saben vivir de otra cosa que no sea del oro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ok? Ordenémonos. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden hacer. ¿Ok? Entonces el Ministerio de Ambiente dijo, ya, con estos instrumentos, no. Con estos, digamos, mercurio, arsénico, no. ¿Ya? En estas zonas, no. En este corredor, sí. Con estos instrumentos, sí. Con esta legalización, sí. Ahora, había un obstáculo, y un obstáculo gigantesco. Sí, siempre y cuando el concesionario minero de esa zona, porque todo está ya concesionado, te diga que sí. Tú pides permiso al concesionario minero, vienes acá y pasas, no hay ningún problema. ¿Y qué pasó? El concesionario minero o el dueño de la tierra, en algunos casos, dijo no, como perro el hortelano, no como ni dejo comer. No, esto es mío, tú me estás invadiendo, ni hablar, ni aunque me pagues, chao. Entonces, ellos, el informal tendría que haberle pagado al concesionario, no quieren llegar a ese arreglo y por lo tanto la formalización se reduce a números que no eran los esperados. Es muy pequeña porque el concesionario no quiere dar el permiso. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Ese requisito lo elimina, pues. ¿Y es así? ¿No es así? Vamos a hablar con el viceministro Mariano Castro para ver qué ha pasado en esta materia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. He hecho un resumen apretado para no marear al público con números de normas, ¿no? Sino explicarle el tema. Sí, claro. ¿Es el tema del concesionario el factor clave en el proceso de formalización hoy en el Perú? Sí, efectivamente. Ten en cuenta de que la ilegalidad de las operaciones mineras tiene que ver con varias cuestiones. Una tiene que ver con, efectivamente, realizarse en lugares prohibidos. Así, eso no se puede hacer. Con herramientas, equipamiento prohibido. Pero, sobre todo, el tema de que debe respetar derechos de propiedad del suelo, así como también derechos del concesionario. ¿No? Además, está también el cumplir con normativas vinculadas a temas ambientales, laborales, tributarias, etc. Entonces,
debemos aprender de la experiencia. Las lecciones nos deben identificar rutas a mejorar. Y lo que se ha venido haciendo para efectos de poder efectivamente formalizar la actividad minera, nos indica con claridad de que efectivamente la barrera central del proceso de formalización tiene que ver con el asunto de la concesión y el asunto de la propiedad, en donde efectivamente tenemos mineros que sea invadido, sea que han sido invitados por el propietario o por el concesionario. La gama de situaciones es diversa, pero ahí está la barrera. No es un asunto solamente de formalizar una actividad sin mayor riesgo o sin mayores fricciones con otros derechos, como podría ocurrir, por ejemplo, con la formalización de una vivienda o de un terreno en una zona urbana, que tiene sus complejidades, pero ni de lejos se acerca al proceso de formalización en la actividad minera. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, además, de que estamos hablando de una actividad que genera riesgos, impactos que requieren ser adecuadamente internalizados, es decir, asumidos por el titular de la actividad de tal manera que no afecta a otros, que están realizando actividades económicas importantes en diversas zonas, Madre de Dios y otras, efectivamente, y esa es parte de la cuestión, porque efectivamente yo creo que una cuestión central de omisión de estos decretos legislativos es el hecho de que no se ha pensado en ese otro grupo muy importante de peruanos y peruanas que tienen actividades económicas en las zonas cercanas a las actividades de minería ilegal, o que simplemente viven cerca y que son afectadas. No, por supuesto, pero digamos, los nuevos decretos legislativos parten del principio de que este requisito de la concesión, del permiso del concesionario, ya no es necesario. ¿Es así? En realidad, no, esa parte la mantienen, lo que reemplazan es la acreditación de la propiedad o de un contrato de cesión con propietario y simplemente señalan una declaración jurada. Del mismo informal que invadido. Ese es el tema, pues. Lo entonces, cual es... Claro, es decir, mira, ¿sabes qué? Sí. Tu derecho de propiedad, papito, mira, ¿sabes qué? No. Ya, el informal que invadió prima sobre ti y se acabó la vaina. Y así lo formalizamos a todos. Claro, es como si yo mañana derogara todas las normas laborales y diría, bueno, a partir de hoy todos son formales. ¿Por qué no hay normas laborales? Ah, qué fácil, pues así cualquiera formaliza, ¿no? Entonces, esa ha sido la crítica central. Junto con otras vinculadas al tema penal, etcétera. Pero el tema que has señalado es importante por lo siguiente, porque mucho se dice que los requisitos colocados para la formalización son excesivos, son hasta inclusive, Roberto Abusada ha dicho, son demenciales, etcétera. Y son 5. Se han reducido ahora, sin embargo. Y el primero, era declaración de compromiso, es decir, informal que se comprometa a cumplir la norma y inscribirse en el registro. 2, título de propiedad o contrato con el propietario. Concesión o contrato con el concesionario. Instrumento de gestión ambiental para adecuarse a que no afecte a terceros y al ambiente, a la salud. Y el tema de la presentación del certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Con todo ello, el ministerio o la región, quien corresponda, autorizaba el inicio de operaciones. 5 requisitos. Ahora, dígame cuál de estos 5 uno puede quitar. Bueno, pues ninguno en realidad. Bueno, sin embargo, han quitado el certificado, el CIRA. Han quitado el CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Ok. Y han relativizado el tema de propiedad. Y el tema de propiedad lo han relativizado. Sí. Ahora, usted diría, con eso, mañana se inscriben todos. ¿Cómo les ha ido? Claro, y con ese proceso se encauzó algo que no estaba, con un mecanismo y un proceso de formalización en donde 70.000 mineros se inscribieron. Muy año bien. 2012. No, sí, claro, eso se inscribieron. Se inscribieron. Y lo que han hecho ahora es reabrir el registro, pese a que las declaraciones de la ministra de Ambiente señaló de que no se iba a abrir. Pero se ha reabierto. Se ha reabierto. Muy bien. Se ha reabierto y esto tiene una serie de consecuencias en materia también de penalización, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que no es que la intención no es el de impedir el que se realice la actividad minera, pequeña minera. En consecuencia, todo aquel que quiera realizar actividad minera artesanal o de pequeña minería lo puede hacer siguiendo el régimen común, que hay un sistema de acceso, etcétera, etcétera. Y por esa razón se dijo, bueno, los que se inscriben y con un plazo tendrán el apoyo para efectos de la formalización. Y
sin embargo, ahora se ha abierto, dejando, y con un supuesto que es inverificable, ¿no es cierto?, que tiene que acreditar que realiza la actividad por 5 años. ¿No? Es inverificable. Y que no está en zonas prohibidas. Entonces eso es inverificable y va a generar claro, pasto que no esté en zonas prohibidas sí es objetivo de verificar. Sí. Pero lo otro es inverificable porque aunque traigas testigos, pues da lo mismo. Todos puedes mentir. Ok, vamos a hacer una pausa hasta acá, ¿ya? Porque si se ha relajado los requisitos, lo que debería haber es un júbilo, ¿no es cierto? Y bueno, están todos inscritos, están todos formalizados. Sin embargo, esa no parece ser la sensación. Y quisiera saber por qué. De repente nos pueden llamar nuestros oyentes de Madre de Dios o de todas las zonas afectadas para que nos digan, bueno, cómo han recibido los cambios en los decretos legislativos ya publicados en el peruano y que están en plena vigencia. Vamos a la pausa y regresamos. Estos son nuestros teléfonos: RPM, numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Al volver de la pausa les digo nuevamente los números porque es necesaria su opinión. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestros teléfonos: RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457 a nivel nacional. Varias realidades distintas dentro de la minería informal, porque el Perú es tan complejo y nuestra geografía tan variada que, digamos, el daño ambiental más fuerte está obviamente en Madre de Dios, y lo conversábamos en la pausa, en Puno, por todo el efecto que tiene sobre el río Ramis. Sin embargo, hay minería informal en todo el Perú, en toda la sierra del Perú. Y es verdad que un grupo importante de mineros informales sí se ha acogido a la formalización, aparentemente unos 5.000, pero en Madre de Dios no, que es la zona dramática. ¿Por qué? Porque el señor presidente regional, ahora gobernador regional, le interesa un pepino que la gente se formalice. Es más, es un promotor de la minería informal. Entonces, en ese camino no se puede formalizar porque el gobierno regional era clave como un agente de formalización. Ahora, la pregunta es, con estos nuevos decretos legislativos, ¿los políticos locales, sobre todo en Madre de Dios, apoyarán o no? Dirán, no, nada. O draga o muerte venceremos, ¿no? Porque ese es el tema de fondo, fíjense. Hay instrumentos que no se pueden usar en la minería informal, porque en la selva amazónica destrozan la selva. O sea, ¿puedes hacer minería? Sí, papito, sí puedes hacer. Pero con los instrumentos que te permite la ley y en los lugares donde te permite la ley. Hay zonas prohibidas. ¿Por qué? Porque son reservas frágiles del medio ambiente. Y usted dirá que me escuchan, pero a mí que me importan los pajaritos. Bueno, pero resulta pues que es el pulmón de la humanidad, la Amazonía, nos deja sin oxígeno, o sea, nos causa un problema. ¿Se da cuenta? A cambio de eso, usted puede hacer minería, sí puede, pero no puede meter dragas al río, pues. Porque si usted mete draga al río, lava el fondo del río, ¿ya? Y al lavar el fondo del río, se lleva toda la riqueza del río. Miren, es una vergüenza llegar por el Maldonado, salir a caminar al bonito puente Fitzcarraldo que he cruzado de lado a lado, y decir, bueno, oye, este río tiene un color raro, ¿no? Y la gente local se ríe y te dice, sí, pues, ¿qué se pesca aquí? Y te miran así, nada. Pero le digo, ¿pero por qué? Porque te mueres y te comes un pescado. Acá tenemos el pescado congelado de Río Branco. ¿Qué? Tremendo río, ¿no sabes, niña? El ancho del río, un río potente, pasa por Puerto Maldonado. Naranja. Hay días que es naranja más como Fanta y hay días que es naranja menos Fanta, ¿ya? Pero naranja es el río. Y no hay vida en ese río. ¿Qué va a haber? O sea, de repente hay unos mutantes ahí adentro, no sé, ¿ya? Porque puede ser, tú sabes que los animales se adaptan pues a la, ¿no? Pero que no te lo puedes comer, eso está clarísimo, ¿ya? Y la misma gente de ahí te dice, no, acá esto no se puede comer. Un paichito, dije yo, que una cosa rica, ¿no? ¿Qué me pueden ofrecer de este río tan grande, no, de acá nada? Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿qué importa? Traemos el pescado de Brasil y se acabó el problema, ¿ya? Y seguimos sacando oro. Porque solamente podemos vivir del oro. Y eso me lo dijo un periodista con todo sentimiento. Me dijo, señora, tiene que entender usted que solo podemos vivir del oro. Entienda eso. O sea, el día que en Lima entiendan eso, van a comenzar a entendernos.
Ahora, es la maldición de los recursos naturales, realmente. Ojalá no hubiera oro ahí, pero hay, pues, ¿no? Bueno, a lo que íbamos. ¿Por qué no se ha formalizado nadie en Madre de Dios? Al margen de los 5.000 en el resto del país, Ica, Nazca, Carí, Arequipa, Carabel y todo lo demás ha funcionado. ¿Por qué no se ha formalizado nadie en Madre de Dios? Un número importante de mineros artesanales y pequeños mineros presentaron todos sus documentos, pero sin embargo, estos no fueron ni revisados, menos aprobados, por el gobierno regional de Madre de Dios. ¡Ay, qué atroz! Pese a que hubo una asistencia técnica directa de un conjunto de entidades encargadas justamente de orientar ese proceso. Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional del Agua, Servicios de Áreas Protegidas, transferencia... Eso fue 2012, 2013, 2014, ¿no? Así es, hasta el 2016. Hasta el 2016. Ahora, hay que contarle algo al público que de repente no sabe. Y dirán, oiga, ¿y qué tiene que meterse el gobierno regional? Ah, bueno, pues es que por la ley de transferencias de competencias a los gobiernos regionales, y a esa es la madre del cordero, la pequeña minería y la minería artesanal se le transfiere como competencia al gobierno regional. Sin recursos ni capacidades. Exactamente. ¿Qué se pensó? Bueno, de lo grande nos ocupamos en Lima, de la gran minería, de la pequeña minería, en el Ministerio de Energía y Minas, no tenemos cómo ocuparnos de los pequeños mineros que se ocupen en las regiones. Y crearon direcciones de minería en las regiones sin tener la más mínima capacidad. Y pobres funcionarios, no es su culpa. Te dicen, señora, ¿yo cómo puedo, ¿no es cierto?, recorrer de verdad, pues, las extensiones inmensas de la selva si no tengo plata ni para gasolina y tampoco tengo vehículo, ni moto, ni nada? No les digo la parte de guardaparques, ¿no?, que eso es heroico completamente. Entonces, ¿cómo pueden fiscalizar que no se use cianuro, que no se use mercurio, que no se usen las dragas? No pueden fiscalizar nada. Nada. No pueden fiscalizar ni el grifo. Entonces, ¿qué van a fiscalizar? Pues, ¿no? De verdad, pues. Así es. Y efectivamente, ahora, no todos se han comportado así. Claro. Por ejemplo, es decir, tenemos entre 4.000 y 5.000 mineros formalizados y que, pese a que equivocadamente los vienen señalando los ministros de Ambiente, ministros de Energía y Minas, Elsa Carrera y Gonzalo Tamayo, que dicen, sobre todo el caso del ministro Tamayo, que dice, lo dijo ante la Comisión de Constitución cuando se presentaron para efecto de sustentar la constitucionalidad legislativa, dijo 108 mineros 108. Y luego en una reciente entrevista dice 162, pero igual, se equivocó porque fíjense, solamente en La Libertad, en un caso en donde se asociaron cerca de 500. Okay. Hasta 500. En caso de Arequipa, recientemente, con presencia además de funcionarios del propio Ministerio de Energía y Minas, del gobierno regional de Arequipa, igualmente, 500. ¿Por qué? Porque se asociaron. Y hubo mecanismos de asociación como el instrumento de gestión ambiental colectivo, cosa que también ocurrió en Madre de Dios, pero sin embargo tampoco el gobernador regional, porque yo creo que en esencia lo que busca es efectivamente mostrar que el proceso no funciona. Para que no haya ningún proceso. Para relajar todo el proceso y conseguir el objetivo central que buscan estos grupos es que se permita el uso de dragas y otros equipamientos en cuerpos de agua, es decir, en ríos y en coches. Claro. Que digamos, toda la gente del Ministerio del Ambiente lo ha dicho ya 1000 veces. Sí. Eso es lo que se debe evitar. Sí, pero no solamente eso. No solamente eso, sino además también efectivamente debemos asegurar que en este proceso de formalización orientemos con una asistencia técnica, asistencia específica para efectos de que la actividad minera se realice de manera segura, ¿no es cierto? Y hay casos en donde efectivamente ya están reemplazando aquellos equipamientos como ciertas retortas muy ineficientes por mecanismos, retortas mucho más mejoradas, que controlan el uso de mercurio. Tenemos urgencias. Me parece bien, quisiera hacer un comentario general, que efectivamente se haya priorizado esto dentro de las acciones de gobierno. El propio presidente Kuczynski estuvo en Madre de Dios alrededor del 26 de agosto, que haya estado dentro del pedido de facultades delegadas, y que efectivamente aquí hay un desafío urgente, que es central. No es un tema solo ambiental, de ninguna manera, es un tema de gobernabilidad. La minería ilegal, informe Macrocónsul, del cual fue miembro el ministro Tamayo, señalaba que alrededor de 3.000 millones de dólares. Ah, no, mueven millones. Eso es importante a nivel nacional, es determinante a nivel regional. O sea, fíjate. Pone y saca autoridades
Así, no solamente hace eso, y deshace el crecimiento de la ciudad de condiciones. Arequipa, el crecimiento de la ciudad de Puno, o sea, si ustedes ven los crecimientos de las urbanos, de ciudades que tienen influencia minera, se darán cuenta que de ahí sale la plata, pues. No sale de otra parte. O sea, el dinero no crece en los árboles. ¿Ya? Entonces tiene que salir de algún lado. Y tú dices, ¿de acá? ¿Y acá? ¿De dónde tanta plata? Claro. Ahora, la pena es que Puerto Maldonado no recibe, digamos, para su propio desarrollo nada. Ni canon, ni transferencia alguna. Nada. Ni es. canon, ni nada. Y es Recursos una de todos los pena. peruanos que Salen de ahí, se van a fortalecer a Puno, a Cusco, a y a Arequipa. mafias y a crimen organizado. Claro, obviamente, También. 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 Acá agarrar a Sí. Peter Ferrari, ¿no es Claro. cierto? Gran, él dice, yo solo compro oro. Claro, Claro. pues todo es ilegal. Claro. Y ese oro, aunque usted no lo crea, señora, sale por el Callao, absolutamente formalizado, porque hay estos acopiadores que son formales, no declaran un centavo a la SUNAT y exportan todo. Entonces, no hay, en el fondo, canon ni beneficio para la ciudad de Puerto Maldonado, ni tampoco para el resto de Madre de Dios. De ahí la importancia de la formalización. Claro. Y de ahí la responsabilidad de gobierno regional que no cumplió su función. Pero quiero anotar además de que efectivamente la actividad minera es importante en varios departamentos del Perú. No se oponen a la En minería. la minería artesanal me refiero, hay pequeña minería y hay que formalizarle la seguridad. Pero sin embargo no es la única actividad que genera recursos, agrega valor al ambiente. Todo el tema de ecoturismo, todo el tema Sí, de es verdad, pero agricultura, la gente te etcétera. dice, eso le puede dar trabajo a 10% de la gente. Sí, El problema es que hacemos con el otro 90%. sí, Y te lo dicen con toda sinceridad. así es. Y además, ¿qué pasa? Tú trabajas en un ecolodge turístico con tus propinas, eres guía, eres contento. No sé, pues sacas 2.000 soles al mes. Bien pagado. Bien pagado, con propinas y todo. Tú eres trabajador minero, sacas 2.000 soles a la semana, pues. Pero vas a terminar envenenado con mercurio. Sí, Y la- eso veremos y- después, y señor. afectando, De claro. todo, ¿qué te contestan? Todos nos vamos a morir de algo. Sí, claro, pero aquí hay Es un... como los trabajadores de Dorran en Sí. arriba, que decían, ¿qué nos importa tener plomo en la Por eso es sangre? importante dar información y generar Terrible. claridad respecto a los costos que implica el no realizar la actividad minera de manera segura y responsable, Claro, que es pero justamente el punto. valor que le damos a la vida, ¿no es cierto?, es muy distinto en distintos puntos del país, dependiendo de las necesidades materiales que tenemos. Entonces, un padre de familia dice, fíjese, yo tengo que mantener a mis hijos. Si me voy a morir joven, me moriré joven, pues de algo se nos vamos a morir todos. Total, mi papá se murió joven, mi abuelo se murió joven, bueno, pero mis hijos van a ir al colegio, ¿ya? Y van a estar vestidos y voy a tener una mejor casa. Entonces, el oro es lo único que el oro es lo único que me permite eso. Y además puedo mandar a mis hijos a estudiar a Arequipa, puedo mandar a mis hijos a estudiar al Cusco. O sea, hay que entender que detrás de cada uno de esos mineros artesanales hay un proyecto familiar de sobrevivencia. Y por eso la importancia de la formalización, para asegurar justamente que esa actividad de sobrevivencia Ahora, y de actividad minera artesanal pueda realizarse de forma segura. Y es importante en este Ahora, punto el tema mirando- del gobierno regional, porque quiero anotar Sí. ese punto, porque efectivamente una omisión importante de estos actos legislativos, y es un mandato que reiteradamente viene incumpliendo el Ministerio de Energía y Minas, tiene que ver con la modificación del artículo 91 de la Ley de Minería, ¿qué es? que establece las condiciones para ser minero artesanal y pequeño minero. Así es. Para resumir, el artículo 91 dice, pequeños productores mineros son aquellos que tienen hasta 2.000 hectáreas Ya. y una capacidad instalada de producción no mayor de 350 toneladas métricas día. El artesanal, hasta 1.000 hectáreas y 25 toneladas métricas día. Esas condiciones son excesivas. Aquí está de por medio el tema además de quién controla y quién orienta el proceso, porque si se modificara esta condición, Ujú. disminuyendo y efectivamente disminuyendo los requisitos, Claro, a el 500 criterio, hectáreas y por decirte 10 haciendo que el toneladas. artesanal efectivamente sea aquel que no usa bienes intensos de capital, ¿no? Y podríamos entonces pasar un número importante al régimen común, Ya. pudiendo, en consecuencia, en coordinación y complementación con los gobiernos regionales, realizar efectivamente un proceso de formalización. No, pues ahí no van a querer ni muertos que lo pasen al régimen común, porque ahí presentar estudio de impacto No, ambiental. se mantienen requisitos igualmente propios de la minería pequeña, ¿no es cierto?, que son Ya. más adecuados, más simples, Más porque simples, el impacto claro. es menor, por cierto que sí, las condiciones son más simples, pero se asegura una mayor eficacia en el proceso de orientación y asistencia técnica y control y fiscalización, el OEFA, y aquí por ejemplo estamos hablando no solamente del minero pequeño, el de sobrevivencia, sino también plantas de procesamiento.
Ah, bueno, esa es otra historia también. Bajo estas categorías siguen estando bajo control del gobierno regional y teniendo en consecuencia todos los problemas más graves aún también. O sea, lo que estamos diciendo acá es, traducción, es sacar de la competencia del gobierno regional a un grupo grande de minería que en realidad no es pequeña minería, sino ya es mediana minería, pero que está pasando como pequeña, ¿ok? Ese es otro asunto. Pero, digamos, estos decretos legislativos, reitero, deberían haber tenido pues un impacto jubiloso, ¿no? Deberían estar todos felices si flexibilizan las normas. Te eliminan el CIRA, bestial. Te eliminan la carta, digamos, de que el propietario te autoriza. ¿Qué ha pasado, sin embargo? ¿Cómo han sido recibidos? Bueno, entiendo que en el caso de Madre de Dios están convocando unas reuniones para efectos de expresar otros temas. Exigir otros temas. Las dragas. Ya, y pues, la realización. No salimos nunca del tema. Pues, pero claro, nadie se ha opuesto a los retrocesos. Ya. Porque obviamente además son productos de acuerdo con las organizaciones. Claro, usted lo llama retroceso, ellos lo llaman flexibilización. Son retrocesos. Hay unos aspectos en donde se ha flexibilizado. Yo creo que aquí lo que hay que hacer es, efectivamente, ojalá, yo deseo realmente que los procesos de formalización culminen bien, no sean solamente una entrega de papel, sino efectivas adecuaciones. Claro, eso implica personal, eso implica fiscalización, tal y como está previsto, no hay transferencia de recursos. Claro. Se dice que el fortalecimiento técnico va a ser a través del OEFA, lo cual es un error de concepto. El OEFA es encargado de la fiscalización y control, no es encargado de revisar expedientes o orientar procesos de formalización, y menos a través de una academia del OEFA que se encarga de transmitir información y conocimientos. Entonces, acá hay un problema, que es, se mantiene la responsabilidad de los gobiernos regionales, se reabre el registro, se perdona el delito de minería ilegal, además es el proceso más importante, se establece un sello de oro formal, aquellos simplemente que están en el registro, cuando en realidad, tal y como veníamos realizando ya, es aquellos que culminan el proceso de formalización, reciben una certificación para efectos de que el comprador nacional o extranjero pague más. Ese es un sello que le llamamos ser formal vale oro y que está generando ya procesos en Puno, en Arequipa y en otras zonas de mineros vinculados a un proceso de formalización genuinamente desarrollado y que está recibiendo un incentivo económico concreto. Ahora se está disminuyendo el contenido del sello y con lo cual cualquier consumidor responsable, nacional o internacional, no le va a dar credibilidad. Bueno, vamos a ver lo del sello, podría modificarse. Vamos a hacer una pausa, nos tenemos que ir despidiendo ya, pero si tenemos alguna llamada de Madre de Dios, nos encantaría recibirla. Estamos con Mariano Castro, ex viceministro de Ambiente, y estamos hablando del tema central de por qué finalmente no terminamos con el tema de formalización. Regresamos en un instante. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos, no se vayan. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Continuamos en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y estamos esperando sus preocupaciones, llamadas sobre este tema. Estos decretos legislativos, por cierto, están siendo revisados en su constitucionalidad por el Congreso. Obviamente, ahí también pues hay toda clase de intereses creados, cruzados. Hay pues la bancada del oro, como decían antes. Y esto puede también llevar a que se deroguen, pero por las razones distintas a las que preocupan al señor Castro. Es decir, no por haber flexibilizado o legalizado situaciones ilegales, sino justamente porque no se permiten las dragas, por ejemplo, ¿no? Entonces, los derogan para que se permitan las dragas. Recuerden que salió una ley. En el Congreso pasado un proyecto de ley para permitir las dragas a como diera lugar. Y convirtió en ley por la oposición del Ministerio del Ambiente y otras autoridades. O sea, la draga en sí, ¿qué hace? Reduce pues muchísimo el trabajo. Entonces, imagínense pues, señores, como si yo le dijera a usted que tiene que lavar toda la ropa de su casa a mano y de repente le traigo una lavadora de ropa. ¿Qué va a querer? La lavadora de ropa, pues. Obviamente, porque ya no la tiene que lavar a mano, pues. ¿No? Feliz con la lavadora de ropa, le sobra el tiempo y todo. La draga es lo mismo que la lavadora de ropa, la ropa. ¿Ok? Solamente que en vez de estar usted con un platito en el río buscando pepita por pepita, agarra medio cauce del río, lo zampa por esta cosa enorme, lo baja
así con ruido, con efecto, y taca, 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 y esa draga se come el fondo del río, lo tira para arriba, baja el lodo, y al bajar las pepitas se quedan en el camino. Entonces usted tiene un montón de pepitas de oro en 5 minutos versus usted con un platito todo el día lavando, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a querer la gente? La draga, pues. Porque con un botón, porque es una diésel, ¿no? Le zampa el petróleo y ahora usted dirá, pero bueno, si es un sistema, pues, ¿qué de malo tiene? Lo de malo que tiene es que se come el río, pues. A ver, usted, a río revuelto, no hay ganancia en pescadores, todos los peces se mueren, pues. Es como pescar con bomba. ¿Se acuerdan ustedes hace unos años? Algunos pescadores artesanales pescaban con dinamita, ¿no? Eso sí, claro. Todos los peces morían, pues, flotaban y te los llevaban. Se prohibió, pues, ¿no? Es una forma de alterar la naturaleza que es inaceptable, ¿no? El ecosistema. Exactamente. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué hacemos, señor Castro? ¿Qué hacemos? Es un problema que no tiene solución. Sí tiene solución. Y efectivamente, como se ha demostrado ya en los casos en donde se ha concluido la formalización, es posible si es que hay una convergencia de visiones. Debemos ser atentos efectivamente a estos intereses que pueden existir a nivel regional, a nivel parlamentario, etcétera, en cualquier lugar, que justamente lo que hacen es generar vacíos, omisiones y retrocesos en este marco de estrategias y de normativo para facilitar una actividad que genera un daño muy serio, que no solamente es en la minería aluvial, que efectivamente con el uso de dragas, etcétera, genera tal movimiento de sedimentos que no solamente genera contaminación, sino hasta alteración de los cursos de los ríos. Y que, como ha ocurrido en Madre de Dios, que está esto demostrado por Sanipes, por el Ministerio de Salud, etcétera, genera una contaminación por presencia de mercurio que genera problemas neurológicos y de salud serios, irreversibles. Inclusive se ha declarado la emergencia por mercurio en Madre de Dios en 2 oportunidades. Los resultados están ahí en ese sentido, que requieren acciones multisectoriales. De ahí me parece muy bien que en una reciente entrevista o conferencia de prensa estuvieron presentes varios ministros. Se requiere una actuación multisectorial. Eso es verdad. Y que un seguimiento periódico con la finalidad de que, como lo que ha anunciado hoy día la ministra de Ambiente, esto va a generar un monitoreo permanente, que esperemos que haya reportes públicos y genere efectivamente correcciones. Esperamos efectivamente que haya una asistencia técnica específica para efectos de orientar a los mineros para esa adecuación, que no es simple, pero igualmente, junto con mejorar la formalización, hay que ser muy firmes en la interdicción. Lo que ha ocurrido en Tambopata, que hay que notarlo, lo que recordamos son los mega operativos, claro, lo de General Urresti, que son útiles efectivamente, a los días siguientes regresan todos. Exactamente. Ahora, por esa razón dice que en el caso de Tambopata, desde hace un año, es que, o más, se cambió el enfoque. Y el Ministerio del Ambiente transfirió recursos a la Dirección de Capitanía y Guardacosta y al CERNAM para efectos de que los puestos de vigilancia fuesen permanentes y con equipos de 15, 20 marinos, claro, bien equipados, no cadetes, sino bien equipados, para efectos de disuadir la presencia. La Marina... El resultado de hoy día de recuperación de esas áreas es producto de ese cambio de enfoque que se realizó hace un año, con transferencia de recursos directos. Es decir, cuando la Marina ha entrado al control de ríos, que es su competencia... falta la policía, porque en la parte continental hay un vacío. Exactamente. Ahora, el punto es que la formalización no funcionará si es que no hay claras acciones de interdicción, porque si aquel que ve que el esfuerzo de adecuarse no genera ningún tipo de asistencia, ni tampoco, además, ningún tipo de interdicción, va a continuar con la minería ilegal. Y en zonas, y el tema del control ambiental no es solo, y laboral y de seguridad minera, el caso de Acarí, que lamentamos muchísimo, Arequipa tiene que ver con temas de seguridad minera, ¿no? Y también con asuntos de adecuado análisis ambiental, porque probablemente ahí no se hubiese hecho, si es que con las orientaciones del caso ambientales este riesgo no hubiese existido. Claro. El punto es entonces que se requiere una actuación multisectorial con recursos y transferencias en varias estrategias. Y junto con ello, cualquier política pública, como en el caso de antidrogas, formalización, claro, interdicción, rehabilitación y generación de economía alternativa y apoyo a esa economía alternativa. Ahora, todo el tema forestal, agroforestería, ecoturismo. Lo más complicado ahorita es la remediación, ¿no?
o sea, hay un conjunto de científicos que considera que sí es posible, pero se necesitan algo así como 100 años para poder hacer que la selva vuelva a avanzar sobre las zonas destruidas. Y hay experiencias que se han realizado para efectos de rehabilitación en Madre de Dios, porque se ha identificado el tipo de especie, Claro. el tipo de condiciones que deben desarrollarse, pero sin embargo para poder ejecutar eso se requiere que no haya mineros ilegales. Claro, pues tú no puedes estar rehabilitando pues el bosque para que vengan y de nuevo te lo destrocen, ¿no? Así es. Mucha Eso es lo que ha plata ocurrido. Eso es plata tirada a la basura. Y eso no se puede hacer de otra manera a través de adecuados mecanismos de interdicción. Bueno, hemos estado esperando llamadas, por alguna razón no hemos podido hablar. Ahora, tengo sí un pedido de una señora que me explique nuevamente qué quiere decir lavallato antes de despedirnos. Lo voy a tratar de hacer. ¿Y por qué, ¿Por qué se llama lavallato? Obviamente lavallato quiere decir en portugués lavadero de autos, ¿ok? Operación lavallato viene de operación lavadero de autos. ¿Por qué le pones a la operación más grande del continente operación lavadero de autos? Porque así empezó, aunque ha tenido distintas etapas. Hay una etapa, por ejemplo, que se le puso la etapa erga omnes. Erga omnes en latín quiere decir contra todos. Ya, la etapa erga omnes es cuando ya meten preso a todo el mundo, ¿ok? Pero lavallato empieza como una investigación policial fiscal por lavado de divisas, es decir, se detectan que casas de cambio comienzan a sacar del Brasil cantidades importantes de dólares hacia distintos puntos en el exterior. No se explicaban por qué, ni de dónde venían estos fondos. Entonces, una de esas casas de cambio funcionaba en un grifo. Por si acaso la palabra grifo solamente existe en el Perú, ¿ya? En otras partes se llaman estaciones de servicio, ¿ok? Entonces, en esta estación de servicio, donde se echaba gasolina y se lavaban carros, porque era un gran lavadero de autos, en el segundo piso, encima de una pequeña zona de servicio, restaurante, funcionaba una casa de cambio en Brasilia, ¿ok? Entonces la policía se ubica en un edificio al frente y se dedica durante meses a ver quién entra y quién sale de este lavadero de autos. Y comienzan a aparecer unos carrazos que nadie lavaba, ¿no? Y entraban y salían gentes y comienzan a ubicar a los dueños de los carros y se dan cuenta que son funcionarios de Petrobras, ¿ya? Entonces, qué raro que un funcionario de Petrobras que gana un sueldo, ¿no es cierto?, esté trabajando con una casa de cambios, ¿no es cierto?, que está sacando divisas afuera. Qué raro, qué raro, qué raro. Comenzaron a hacer una lista pues de todos los visitantes. Finalmente detienen a los dueños de las casas de cambio, un famoso Yusef, que es el gran cambiador de plata para toda la operación Petrobras. Ese canta el director, me parece, de operaciones de Petrobras, canta como un pajarito, devuelven la plata, porque cada uno tenía, me acuerdo el director tenía algo así como 20, 23 millones de dólares en Suiza, devuelve, le dan una pena bajísima, la cumple y le tira dedo a medio planeta. Pero le tira dedo bien sustentado. El tema es no es que yo me siente y diga, fulano de tal, no, es, acá tengo la transferencia, se hizo así, se armó así. Y estos iniciales, digamos, son los que cuentan el sistema cartelizado de construcción brasilera para otorgarse todas las obras con un 5% sobre costo, que después regresaba a los funcionarios de Petrobras y al partido de los trabajadores, pero que al mismo tiempo se utilizaba para financiar a todos los partidos políticos y a todos los políticos. O sea, toda la obra de Petrobras tenía un 5% de recargo para financiar la política brasilera. Así de simple. ¿Cómo se asignaban las obras? Había una empresa que actuaba casi como de secretaría. Se presentaban siempre 3, salía una, la siguiente vez otras 3, salía una, la siguiente 3. Y todos recibían obras en un sistema perfectamente cartelizado y amarrado por concordancia entre todas las empresas brasileras. De esas empresas brasileras, de todas esas que son muchas, al Perú solo han venido 5. Nada más, de las cuales 2 ya tienen delación coral, ¿no?, que son Odebrecht y Camargo Correa. Falta OAS, que niega todo, aunque su presidente está preso. Falta Camargo Correa, perdón, Galbao y Queiroz Galbao hasta el día de hoy niega todo, a pesar de que sus directivos están presos. Pero esas 5 son las que operan en el Perú. Entonces, no hay más, felizmente, ¿no es cierto? Pero son las suficientes como para tener que hacer un trabajo con todas, porque es evidente que el modus operandi fue importado a todo el continente. La única que ha hecho una
confesión en los Estados Unidos ha sido Odebrecht, que es la más grande, y en el Perú ha sido también la más grande en obra pública. Pero son 5, y esas 5 han coimeado. Tenemos ya de una operación que fue frustrada, que se llamaba Castillo de Arena, los datos de la cuenta en la que se deposita la coima para Toledo, cuenta de Maiman en Londres, que permite cerrar perfectamente el caso de Coteva, y que debía estar cerrado ya, para pasar ya inmediatamente a juicio oral y a que los jueces determinen las condenas que corresponden a los responsables. Eso está cerrado. Pero en el Perú han atrapado al señor Luyo. Entonces el señor Luyo dice, la pita se rompe por el lado más débil. O sea, yo soy el pececillo en una pecera llena de tiburones. Que es una aceptación en parte también. No, su abogado aceptó, sí, él ha recibido. Lo que no quiere es que lo juzguen por lavado. Dicen, júzgueme por cohecho, porque tiene una pena más baja. Y pero no se quiere ir solo también. Y no se quiere ir solo. Está mandando un mensaje diciendo, ahora, ha podido, si realmente quiere colaborar con la justicia, tú te sientas y te dices, sí, muy bien, yo soy culpable. Acá tengo la lista de la gente a la que le he repartido y en qué cuentas les he repartido. Señor juez, verifique. ¿Ya? Listo, acá tiene. ¿Quiere nombres? Le doy los nombres. Estos son. Y de estos había fulano, mengano, sultano. ¿Qué pasa si hoy día Luyo, si en la audiencia de prisión preventiva le decía de frente al juez, señor juez, colaboración eficaz, es lo que le pido con el fiscal, le doy toditita la lista de nombres, acá la tengo, con cuentas de banco y en qué bancos están, le doy todo, me voy a la cárcel, sí, el tiempo que se le sea necesario, pero le adelanto esto y lo reparto a todos los medios de comunicación como volante. ¿Tú te puedes imaginar lo que sería el caso? Uy, Dios. ¿Ah? Ahora, que puede mentir, pero si ha hecho los depósitos, ha hecho los depósitos. No, si hay las pruebas de la dirección del dinero, de la ruta del dinero, estamos hablando de otra cosa. Pues, exactamente. ¿no? Es una prueba contundente. Así es. Así de claro. ¡Nos vamos! Se terminó el tiempo. Pero mañana regresamos, no se muevan. Nos reencontramos mañana desde las 8 de la mañana aquí en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. O sea, tú no detienes a un hombre así si es que no tenías un caso muy bien armado detrás. Cuando los detienen, de nuevo, el 2015, les vuelven a ofrecer lo mismo. O sea, primero sentencias muy rápidas y luego delaciones premiadas. Ustedes hablan, Odebrecht se negó durante muchos meses, acuérdate acá que hicieron una campaña diciendo que eran inocentes, que ellos no pagan coimas, que eran lindos. Te daban una llavecita, ¿te acuerdas? Sí. Y te enseñaban las rutas de Lima, todo. Y al final de cuentas decidieron, ¿sabes qué? No, mejor 19 años de mucho tiempo, cantamos. Y cantamos en coro. Eso es la colaboración eficaz. Que allá se llama delación premiada. Lo que pasa es que la colaboración eficaz de allá es, ahorita dice que es como una colaboración eficaz con esteroides. ¿Por qué? Porque ahora le bajaron la condena de 19 años a 2 años. O sea, es para condenados. Además, nosotros no la tenemos para condenados. Ahora sí. Con el paquete de leyes que ha salido, sí tenemos colaboración eficaz para condenados, y no era para Cabecillas la peruana, ahora sí es para Cabecillas. ¿Ya? En el caso de Brasil no era, el caso es para Cabecillas, para jefes de organización, para quien quiera. Todo lo que importa, digamos, es saber. Ahí, como decíamos, el que habla al final pierde, claro, pues. El último en hablar pierde, porque todos los demás van a contar lo mismo que tú. ¿Ok? Entonces, en el caso de las empresas brasileras, y ahora Camargo Correa también se acogió a la colaboración eficaz recientemente, a la delación premiada, y hay más o menos 40 funcionarios que están hablando. Odebrecht ha tenido 90 funcionarios, me parece, hablando, y el tema es que tienen que hacer, por eso este juez que muere la semana pasada era tan importante, tienen que homologar las declaraciones. Es decir, 2 o 3 fiscales se sientan con el implicado y su abogado, y hablan pues horas de horas. ¿Ya? Eso se traduce en documentos que luego tienen que ser corroborados. Es decir, si A dice que le dio a fulano 20 y B dice que le dio 10, tienes que homologar. ¿Cuántos le dieron? ¿20 o 10? ¿Ok? Entonces ahí tienes que hacer una segunda ronda en la cual tú terminas teniendo una construcción más sólida del caso. Eso es lo que se hace cuando hay estas corales, pues, ¿no? Porque finalmente tienes que llegar a establecer una única verdad, frente a la cual tienes que detener y, digamos, censurar, castigar, penalizar a los implicados. ¿Esto va a demorar un tiempo en el Perú? Sí, va a demorar un tiempo.
Creo que ha sido positivo lo del viernes, muy positivo. Ahora, creo que el mensaje de Luyo no es un mensaje al fiscal, ¿no? No. Es un mensaje a los que están encima de él. Y ha provocado reacciones inmediatas en Claro, las redes sociales. Claro, pero vamos a hablar a García un ratito, no se preocupen, que Ya. no me voy a escapar de eso. Pero lo que le está diciendo a los que están... Es para todos clarísimo que este señor no puede haber contratado o solicitado cantidades de dinero pues considerables sin la anuencia, la supervigilancia y la participación de otros, ¿ya? O sea, Odebrecht no le va a dar pues 8 millones al señor Luyo, ya, con todo respeto, pero no, pues no funciona así. Ni tampoco le va a dar 2,5 millones al viceministro de Comunicaciones, que nada tiene que hacer en la concesión del Metro de Lima, porque es de comunicaciones, no de transportes. Comunicaciones. Este señor veía, ¿no?, los teléfonos celulares, no metros. Aunque estuvo, sí, efectivamente, como miembro de la comisión organizadora cuando se traspasa el Metro de Lima de la Municipalidad de Lima al Ministerio de Transportes. Ok. Pero no es pues un hombre influyente, no tiene capacidad de decisión. Además, recuerden ustedes que Luyo en un momento es miembro de un comité. Lo preside después, pero en un momento es miembro de un comité para el tramo 1 y para el tramo 2 también. ¿Ok? Pero no tiene capacidad decisoria. Tendría que haberla repartido por lo menos de 3 a 2 de los comités, ¿no es cierto?, integrantes. Eso tendría que haberlo sabido su superior. Claro. Es más, tendría que saberlo el secretario general del ministerio, que designa, ¿no es cierto?, a los miembros del comité para la licitación, porque el ministro dice, yo no lo designé, lo designa el secretario general. Claro, pero alguien encima de ellos tenía que saber, ¿ya? Enrique Cornejo está complicado, por supuesto que está complicado. A mí lo que me parece delirante es que la oportunidad se esté utilizando en una lucha fratricida así, Huáscar-Atahualpa, ¿no?, cuando los españoles están llegando. Es decir, Cornejo, tú no puedes ser secretario general. No, sí, voy a ser secretario general. ¿A quién le importa a estas alturas secretario general si a todo tu partido se lo llevan preso? ¿O qué parte no entendieron? ¿No? A todos los que han tenido responsabilidad política se los llevan presos y tú estás discutiendo quién va a ser secretario general. ¿Ya? Hay que ser bien idiota, ¿no? Discúlpenme. Y la otra cosa es que Alan García vuelve a utilizar la palabra ratas, que yo creo que es una palabra clave. Sí. Cuando dice, las ratas a la cárcel, las ratas a la cárcel. Eso fue lo que dijo en Petroaudios. Parece un mensaje a la fiscalía, ya, fastidienos un rato y después me lo sueltan, ¿ya? Que de verdad, la misma... Cada vez que dice ratas, la gente sale libre. Entonces tú dices, esto no tiene ni pies ni cabeza. No tiene por qué llamar ratas a nadie, porque en todo caso estos son pericotitos, ¿no? Ahora, hay que decir una cosa también del tratamiento periodístico, ¿no? La palabra aprista al lado de Luyo no aparece, ¿no? Pucha, si hubiera sido de Toledo o de Humala, hubieran toledista, peruposibilista, hombre clave de Toledo, mano derecha de fulano. No, acá los medios, mano derecha de Cornejo, pero de Alan García ni pío. No lo conoce, no opina. Salen todos los videos con este señor Cubas, el fugado. En todos los videos. Miembro del plan de gobierno bicentenario. Asesor de Jorge el Castillo por destaque en el Congreso a su solicitud. No te pases, pues. O sea, nadie lo conoce ahora. No paraba con nadie. Era solito. No era prista. ¿Cómo no va a ser aprista, pues? Ese es orgánico. Es militante orgánico del APRA. ¿Ya? No sabíamos quién era. No, desconocíamos. Qué gran desilusión. Ahí nadie trabaja solo. Yo le dije eso a Mantilla. Ustedes son como las monjas. Ustedes no van a misa solos. Siempre van de a dos. ¿Dónde estaba el otro? Había otro esperándolo afuera. Mientras usted hablaba con Montesinos. O sea, había que alguien más sabía. No, yo fui solito. Usted no va solito a ninguna parte. ¿Ya? Eso no me lo creo. Y estas personas no han actuado solitas de ninguna manera. Son las personas designadas para que en esta operación específica se les haga depósitos. Ahora, hay que seguir obviamente la ruta de la plata en Andorra. Puede estar ahí, sin moverse, porque además, reitero, los depósitos son de hace 2 años, del 2014, los que han encontrado, los vouchers que ha presentado Hamilton Castro. Pero la operación es del 2009. Dime tú qué coima se paga 5 años después, ¿no? O será parte del pacto. No, págame cuando ya no estemos en el poder, así nadie me está mirando y hay una... Pero todo sí, el señor Cubas ha sido funcionario público perpetuo. Ha trabajado en todo el Estado, en Petroperú, en el ICE, en el Congreso, en todo lo que es logística y adquisiciones. Ha sido asesor de Jorge Castillo. No te pases.
¿no? Pero bueno, no regresará a trabajar el Estado con las nuevas leyes. Muerte civil. Sí, no puede Claro, regresar, al principio. no, es evidente, ¿no? Pero sí puede, Ujú. si es inteligente, como reitero, escoger qué cosa quiere ser. O quiere ser Matilde Pinchi Pinchi o quiere ser Agustín Mantilla. Miren cómo qué bien le fue a Matilde Pinchi Pinchi, qué mal le fue a Agustín Mantilla, ¿no? Al que repudiaban en público, ¿no es cierto? Pero en privado lo alababan como un hombre bueno, leal, entregado. Ya no hay militantes así en el APRA. Habían, yo no creo que haya. Así que el señor Luyo ha mandado un mensaje ayer, porque si no, hubiera dicho en la misma sesión: señor juez, quiero solicitarle a usted que apruebe un convenio de colaboración eficaz que quiero ofrecerle inmediatamente en este acto a la Fiscalía. Porque yo quiero decirle que efectivamente yo he recibido ese dinero. Sí, señor. Y me declaro culpable de la recepción del dinero, más no de lavado de activos y no de otros delitos, solo de la recepción del dinero y de su tramitación para la entrega a fulano de tal, y lo digo en público delante de todos los periodistas. Y es a fulano de tal, en la cuenta tal que presento aquí, a quien ustedes tienen que mandar detener en este acto. ¡Chum! Así, se cae el mundo, ¿no es cierto? Claro. Ya, lo hacía en la primera, en la primera, no lo hace pues. Manda a decir, yo voy a contarlo todo, voy a colaborar, colabórame varón. No, y además lo mandan a la cárcel ahorita, creo que ya lo trasladaron al Lurigancho, ya. ¿Y cuándo lo va a entrevistar el fiscal de nuevo? El fiscal tiene que entrevistarlo una y otra vez hasta que logre armar todo el caso. Y en este momento ya, en la etapa de la investigación, va un día, va otro día. Obviamente en la cárcel ya lo contactaron sus compañeros más rápido que volando. Entonces le pueden haber mandado a decir, tranquilo hombre, todo será para bien. Vamos a una pausa y regresamos para hablar de otro tema también complicado, que tiene que ver con los decretos legislativos recientes, que tiene que ver con cambios en el sector ambiente. Nuestros amigos de Madre de Dios que nos escuchan, nuestros amigos en Radio Cepagua, también en Ucayali, muy atentos a esta información, nuestros amigos en Arequipa. Esto es todo el tema de la formalización minera. No se muevan, a raíz, por supuesto, del trágico accidente que todavía no se resuelve porque finalmente las personas no han logrado ser rescatadas. En nuestras retinas queda cómo ha quedado la Reserva Natural Tambopata. Por ejemplo, ayer lo podían transmitir algunos medios de comunicación, y es triste y es lamentable y es un tema que hay que abordar. La formalización de la minería tiene que darse. Vamos a hablar en esta oportunidad con Mariano Castro Sánchez Moreno, viceministro de Gestión Ambiental, que ya está en nuestros estudios. Ex viceministro de Gestión Ambiental. Él fue viceministro con Manuel Pulgar Vidal. Correcto. Como ustedes saben, la ministra Galarza ha dado hoy una extensa entrevista en La República en la que dice que todo está muy bien, pero las autoridades que estuvieron en el Ministerio del Ambiente dicen no, lo que han hecho es flexibilizar las normas a tal punto de que prácticamente están legalizando la minería ilegal. Vamos a una pausa y regresamos con ese tema. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, amigos, esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, que integra a Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Santa Rosa, que es nuestra anfitriona en esta oportunidad, desde donde estamos transmitiendo. Y atención, amigos, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también emisoras dominicas hoy muy atentas a esta entrevista. Muy atentas porque son de mucha minería. Bueno, el tema es el siguiente, para ponérselo así rapidito, antes de darle la palabra al ex viceministro Mariano Castro. Miren, el problema de la minería informal en el Perú es dramático. Los señores que están ahora en Acarí probablemente han perdido la vida porque entraron a una mina abandonada. Es decir, no hay ahí una empresa, no hay nada. Se meten, sacan material, sacan su mineral, lo comercializan y de eso viven. ¿Ok? Pero en la selva peruana no solamente ocurre eso, sino que ocurre una depredación brutal. No tiene que hacerles recordar las fotos, lo ha dicho Ismael, ahí está a la vista de todos. Bueno, o sea, la selva termina como si fuera una playa de arena, como si fuera un desierto.
¿Por qué? Porque en la selva, como ustedes saben, el cima, el cial, o sea, es muy chiquito lo que hay de terreno fértil. Ahí no se pueden sembrar nada, ¿ok? Es una selva exuberante, ¿no? El presidente Belaúnde pensaba que eso puede ser una frontera agrícola. No, es imposible, ¿ya? Hay muy poco material, digamos, orgánico para poder crear ahí una base agrícola. Por lo tanto, la selva tiene que ser selva y tienes que explotar el turismo, buscar especies especiales, tienes que hacer otras cosas. Pero ¿qué pasa? Hay en ese suelo también una riqueza mineral, que si se explota de la manera salvaje en la que se ha explotado en los últimos 20 años, tú terminas destruyendo la selva, destruyendo. Un grupo de biólogos del mundo entero ha estado hace poco, está aterrorizado con lo que ha visto, obviamente, no puede entender cómo se ha permitido que en extensiones tan grandes se haya destruido la Amazonía peruana, pero hay que entender que en Madre de Dios, donde nos escuchan en este instante, como me lo dijeron los colegas periodistas, ya no sabemos vivir de otra cosa que no sea del oro. No sabemos vivir de otra cosa que no seamos del oro. Así de claro. Estamos hablando de una población que tiene pues 200.000 votantes mayores de edad, el resto niños, no saben vivir de otra cosa que no sea del oro. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Ok? Ordenémonos. Entonces hay ciertas cosas que no se pueden hacer. ¿Ok? Entonces el Ministerio de Ambiente dijo, ya, con estos instrumentos, no. Con estos, digamos, mercurio, arsénico, no. ¿Ya? En estas zonas, no. En este corredor, sí. Con estos instrumentos, sí. Con esta legalización, sí. Ahora, había un obstáculo, y un obstáculo gigantesco. Sí, siempre y cuando el concesionario minero de esa zona, porque todo está ya concesionado, te diga que sí. Tú pides permiso al concesionario minero, vienes acá y pasas, no hay ningún problema. ¿Y qué pasó? El concesionario minero o el dueño de la tierra, en algunos casos, dijo no, como perro el hortelano, no como ni dejo comer. No, esto es mío, tú me estás invadiendo, ni hablar, ni aunque me pagues, chao. Entonces, ellos, el informal tendría que haberle pagado al concesionario, no quieren llegar a ese arreglo y por lo tanto la formalización se reduce a números que no eran los esperados. Es muy pequeña porque el concesionario no quiere dar el permiso. Entonces, ¿qué ha hecho este gobierno? Ese requisito lo elimina, pues. ¿Y es así? ¿No es así? Vamos a hablar con el viceministro Mariano Castro para ver qué ha pasado en esta materia. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. He hecho un resumen apretado para no marear al público con números de normas, ¿no? Sino explicarle el tema. Sí, claro. ¿Es el tema del concesionario el factor clave en el proceso de formalización hoy en el Perú? Sí, efectivamente. Ten en cuenta de que la ilegalidad de las operaciones mineras tiene que ver con varias cuestiones. Una tiene que ver con efectivamente realizarse en lugares prohibidos. Así, eso no se puede hacer. Con herramientas, equipamiento prohibido. Pero sobre todo el tema de que debe respetar derechos de propiedad del suelo, así como también derechos del concesionario. ¿No? Además está también el cumplir con normativas vinculadas a temas ambientales, laborales, tributarias, etc. Entonces, debemos aprender de la experiencia. Uh-huh. Las lecciones nos deben identificar rutas a mejorar. Y lo que se ha venido haciendo para efectos de poder efectivamente formalizar la actividad minera, nos indica con claridad de que efectivamente la barrera central del proceso de formalización tiene que ver con el asunto de la concesión y el asunto de la propiedad, en donde efectivamente tenemos mineros que sea invadido, sea que han sido invitados por el propietario o por el concesionario. La gama de situaciones es diversa, pero ahí está la barrera. No es un asunto solamente de formalizar una actividad sin mayor riesgo o sin mayores fricciones con otros derechos, como podría ocurrir, por ejemplo, con la formalización de una vivienda o de un terreno en una zona urbana, que tiene sus complejidades, pero ni de lejos se acerca al proceso de formalización en la actividad minera. Por lo tanto, debemos tener en cuenta, además de que estamos hablando... Todo sentimiento, amigo, señora, tiene que entender usted que solo podemos vivir del oro. Entienda eso. O sea, el día que en Lima entiendan eso,
van a comenzar a entendernos. Ahora, es la maldición de los recursos naturales, realmente, ¿eh? Ojalá no hubiera oro ahí, pero hay, pues, ¿no? Bueno, a lo que íbamos. ¿Por qué no se ha formalizado nadie en Madre de Dios? Al margen de los 5.000 en el resto del país, Ica, Nazca, Carí, Arequipa, Carabelí, todo lo demás ha funcionado. ¿Por qué no se ha formalizado nadie en Madre de Dios? Un número importante de mineros artesanales y pequeños mineros presentaron todos sus documentos, pero sin embargo, estos no fueron ni revisados, menos aprobados, por el gobierno regional de Madre de Dios. ¡Ay, qué atroz! Pese a que hubo una asistencia técnica directa de un conjunto de entidades encargadas justamente de orientar ese proceso. Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Ambiente, Autoridad Nacional del Agua, Servicios de Áreas Protegidas, transferencia... Eso fue 2012, 2013, 2014, ¿no? Así es, hasta el 2016. Hasta el 2016. Ahora, hay que contarle algo al público que de repente no sabe. Y dirán, oiga, ¿y qué tiene que meterse el gobierno regional? Ah, bueno, pues es que por la ley de transferencias de competencias a los gobiernos regionales, y a esa es la madre del cordero, la pequeña minería y la minería artesanal se le transfiere como competencia al gobierno regional. Sin recursos ni capacidades. Exactamente. ¿Qué se pensó? Bueno, de lo grande nos ocupamos en Lima, de la gran minería, de la pequeña minería, en el Ministerio de Energía y Minas, no tenemos cómo ocuparnos de los pequeños mineros que se ocupen en las regiones. Y crearon direcciones de minería en las regiones sin tener la más mínima capacidad. Y pobres funcionarios, no es su culpa. Te dicen, señora, ¿yo cómo puedo, no es cierto, recorrer de verdad, pues, las extensiones inmensas de la selva si no tengo plata ni para gasolina y tampoco tengo vehículo, ni moto, ni nada? No les digo la parte de guardaparques, ¿no? Que eso es heroico completamente. Entonces, ¿cómo pueden fiscalizar que no se use cianuro, que no se use mercurio, que no se usen las dragas? No pueden fiscalizar nada. Nada. No pueden fiscalizar ni el grifo. Entonces, ¿qué van a fiscalizar? Pues, ¿no? De verdad, pues. Así es. Y efectivamente, ahora, no todos se han comportado así. Claro. Por ejemplo, es decir, tenemos entre 4.000 y 5.000 mineros formalizados y que, pese a que equivocadamente los vienen señalando los ministros de Ambiente, ministros de Energía y Minas, Elsa Carrera y Gonzalo Tamayo, que dicen, sobre todo el caso de ministro Tamayo, que dice, lo dijo ante la Comisión de Constitución cuando se presentaron para efecto de sustentar la constitucionalidad legislativa, dijo 108 mineros. 108. Y luego en una reciente entrevista dice 162, pero igual, se equivocó, porque fíjense, solamente en La Libertad, en un caso en donde se asociaron cerca de 500. Okay. Hasta 500. En caso de Arequipa, recientemente, con presencia además de funcionarios del propio Ministerio de Energía y Minas, del gobierno regional de Arequipa, igualmente, 500. ¿Por qué? Porque se asociaron. Y hubo mecanismos de asociación como el instrumento de gestión ambiental colectivo, cosa que también ocurrió en Madre de Dios, pero sin embargo tampoco el gobernador regional, porque yo creo que en esencia lo que busca es efectivamente mostrar que el proceso no funciona y para que no haya ningún proceso, para relajar todo el proceso y conseguir el objetivo central que buscan estos grupos es que se permita el uso de dragas y otros equipamientos en cuerpos de agua, es decir, en ríos y en coches. Claro. Que digamos, toda la gente del Ministerio del Ambiente lo ha dicho ya 1000 veces. Sí. Eso es lo que se debe evitar. Sí, pero no solamente eso. No solamente eso, sino además también efectivamente debemos asegurar que en este proceso de formalización orientemos con una asistencia técnica, asistencia específica para efectos de que la actividad minera se realice de manera segura, ¿no es cierto? Y hay casos en donde efectivamente ya están reemplazando aquellos equipamientos como ciertas retortas muy ineficientes por mecanismos, retortas mucho más mejoradas, que controlan el uso de mercurio. Tenemos urgencias. Me parece bien, quisiera hacer un comentario general, que efectivamente se haya priorizado esto dentro de las acciones de gobierno. El propio presidente Kuczynski, que estuvo en Madre de Dios alrededor del 26 de agosto, que haya estado dentro del pedido de facultades delegadas, y que efectivamente aquí hay un desafío urgente, que es central. No es un tema solo ambiental, de ninguna manera, es un tema de gobernabilidad. La minería ilegal, informe Macrocónsul, del cual fue miembro el ministro Tamayo, señalaba que alrededor de $3.000 millones. Ah, no, mueven millones. Eso es importante al nivel nacional, es determinante a nivel regional. O sea, fíjate. Pone y saca autoridades
Así, no solamente hace y eso, el deshace crecimiento de la ciudad de condiciones. Arequipa, el crecimiento de la ciudad de Puno, o sea, si ustedes ven los crecimientos de la ciudad, urbanos, de ciudades que tienen influencia minera, se darán cuenta que de ahí sale la plata, pues. No sale de otra parte. O sea, el dinero no crece en los árboles. ¿Ya? Entonces tiene que salir de algún lado. Y tú dices, ¿de acá? ¿Y acá? ¿De dónde tanta plata? Ahora, la pena es que Puerto Maldonado no recibe, digamos, para su propio desarrollo nada. Ni canon, ni transferencia alguna. Nada. Ni canon, ni nada. Y es Recursos una de todos los pena. peruanos que Salen de ahí, se van a fortalecer a Puno, a Cusco, a y a Arequipa. mafias y a crimen organizado. Claro, obviamente, También. 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 Acá agarrar a Sí. Peter Ferrari, ¿no es Claro. cierto? Gran, él dice, yo solo compro oro. Claro, Claro. pues todo es ilegal. Claro. Y ese oro, aunque usted no lo crea, señora, sale por el Callao, absolutamente formalizado, porque hay estos acopiadores que son formales, no declaran un centavo a la SUNAT y exportan todo. Entonces, no hay, en el fondo, canon ni beneficio para la ciudad de Puerto Maldonado, ni tampoco para el resto de Madre de Dios. De ahí la importancia de la formalización. Claro. Y de ahí la responsabilidad de gobierno regional que no cumplió su función. Pero quiero anotar además de que efectivamente la actividad minera es importante en varios departamentos del Perú. No se oponen a la En minería. la minería artesanal me refiero, de pequeña minería, y hay que formalizarle la seguridad. Pero sin embargo no es la única actividad que genera recursos, agrega valor al ambiente. Todo el tema de ecoturismo, todo el tema Sí, de es verdad, pero agricultura, la gente te etcétera. dice, eso le puede dar trabajo a 10% de la gente. Sí. El problema es que hacemos con el otro 90%. Sí, Y te lo dicen con toda sinceridad. Así es. Y además, ¿qué pasa? Tú trabajas en un ecolodge turístico con tus propinas, eres guía, eres contento. No sé, pues sacas 2.000 soles al mes. Bien pagado. Bien pagado, con propinas y todo. Tú eres trabajador minero, sacas 2.000 soles a la semana, pues. pero vas a terminar envenenado con mercurio. Sí, Y la- eso veremos y después, señor. afectando, De claro. todo, ¿qué te contestan? Todos nos vamos a morir de algo. Sí, claro, pero aquí hay Es un... como los trabajadores de Dorran en Sí. arriba, que decían, ¿qué nos importa tener plomo en la Por eso es sangre? importante dar información y generar Terrible. claridad respecto a los costos que implica el no realizar la actividad minera de manera segura y responsable, Claro, que es pero justamente el punto. el valor que le damos a la vida, ¿no es cierto?, es muy distinto en distintos puntos del país, dependiendo de las necesidades materiales que tenemos. Entonces, un padre de familia dice, fíjese, yo tengo que mantener a mis hijos. Si me voy a morir joven, me moriré joven, pues de algo se nos vamos a morir todos. Total, mi papá se murió joven, mi abuelo se murió joven, bueno, pero mis hijos van a ir al colegio, ¿ya? Y van a estar vestidos y voy a tener una mejor casa. Entonces, el oro es lo único que el oro es lo único que me permite eso. Y además puedo mandar a mis hijos a estudiar a Arequipa, puedo mandar a mis hijos a estudiar al Cusco. O sea, hay que entender que detrás de cada uno de esos mineros artesanales hay un proyecto familiar de sobrevivencia. Y por eso la importancia de la formalización, para asegurar justamente que esa actividad de sobrevivencia Ahora, y de actividad minera artesanal pueda realizarse de forma segura. Y es importante en este Ahora, punto el tema mirando- del gobierno regional, porque quiero anotar Sí. ese punto, porque efectivamente una omisión importante de estos actos legislativos, y es un mandato que reiteradamente viene incumpliendo el Ministerio de Energía y Minas, tiene que ver con la modificación del artículo 91 de la Ley de Minería, ¿qué es? que establece las condiciones para ser minero artesanal y pequeño minero. Así es. Para resumir, el artículo 91 dice, pequeños productos de una actividad que genera riesgos, impactos que requieren ser adecuadamente internalizados, es decir, asumidos por el titular de la actividad de tal manera que no afecta a otros, que están realizando actividades económicas importantes en diversas zonas, Madre de Dios y otras, efectivamente, y esa es parte de la cuestión, porque efectivamente yo creo que una cuestión central de omisión de estos decretos legislativos es el hecho de que no se ha pensado en ese otro grupo muy importante de peruanos y peruanas que tienen actividades económicas en las zonas cercanas a las actividades de minería ilegal, o que simplemente viven cerca y que son afectadas. No, por supuesto, Por pero ahí. digamos, los nuevos decretos legislativos parten del principio de que este requisito de la concesión, del permiso del concesionario, ya no es necesario. ¿Es así? En realidad, no, esa parte la mantienen, lo que reemplazan es la acreditación de la propiedad o de un contrato de cesión con propietario y simplemente señalan una declaración jurada. Del mismo informal que Del invadido. mismo informal que Ese es el invadido, tema, pues. Lo Entonces, cual es... claro, es decir, de mira, alto ¿sabes riesgo, qué? sí. Tu derecho de propiedad, papito, mira, ¿sabes qué? No.
Ya, el informal que invadió prima sobre ti Claro. y se acabó la vaina. Y así lo formalizamos a todos. Exacto. Claro, es como si yo mañana derogara todas las normas laborales y diría, bueno, a partir de hoy todos son formales. ¿Por qué no hay normas laborales? Ah, qué fácil, pues así cualquiera formaliza, ¿no? Entonces, esa ha sido la crítica central. Junto con otras vinculadas al tema penal, etcétera. Pero el tema que has señalado es importante por lo siguiente, porque mucho se dice que los requisitos colocados para la formalización son excesivos, son hasta inclusive, Roberto Abusada ha dicho, son demenciales, etcétera. Y son 5. Se han reducido ahora, sin embargo. Y uno, el primero, era declaración de compromiso, es decir, informal que se comprometa A cumplir las cumplir la norma y inscribirse en el registro. 2, título de propiedad o contrato con el propietario. Concesión o contrato con el concesionario. Instrumento de gestión ambiental para adecuarse a que no afecte a terceros y al ambiente, a la salud. Y el tema de la presentación del certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Con todo ello, el ministerio o la región, quien corresponda, autorizaba el inicio de operaciones. 5 requisitos. Ahora, ya le Ahora, dígame cuál de estos 5 uno puede quitar. Bueno, ya- Pues ninguno, en realidad. Bueno, Sin pero- embargo, han quitado el certificado, el CIRA. Han quitado el CIRA, que es el certificado de inexistencia de restos arqueológicos. Ok. Y han relativizado el tema de propiedad. Y el tema de propiedad de la rentabilidad. Ahora, usted diría, con eso, mañana se inscriben todos. ¿Cómo les ha ido? Claro. Y con ese proceso se encauzó Ujú. algo que no estaba, con un mecanismo y un proceso de formalización en donde 70.000 mineros se inscribieron. Muy año bien. 2012. No, sí, claro. Eso se inscribieron. Se inscribieron. Y lo que han hecho ahora es reabrir el registro, pese a que las declaraciones de la ministra de Ambiente señaló de que no se iba a abrir. Pero se ha reabierto. Se ha reabierto. Muy bien. Se ha reabierto y esto tiene una serie de consecuencias en materia también de penalización, ¿no? Porque hay que tener en cuenta de que no es que la intención no es el de impedir el que se realice la actividad No, sino minera, formalizarla. pequeña minera. En consecuencia, todo aquel que quiera realizar actividad minera artesanal o de pequeña minería lo puede hacer siguiendo el régimen común, que hay un sistema Ahí, así es. de acceso, etcétera, etcétera. Y por esa razón se dijo, bueno, los que se inscriben y con un plazo tendrán el apoyo para efectos de la formalización. Ujú. Y sin embargo ahora se ha abierto dejando y con un supuesto que es inverificable, ¿no es cierto? Que tiene que acreditar que realiza la actividad por 5 años, ¿no? Es y inverificable. que no está en zonas prohibidas. Entonces eso es inverificable y va a generar claro, pasto que para... no esté en zonas prohibidas sí es objetivo de verificar. Sí. Pero lo otro es inverificable porque aunque traigas testigos, pues da lo mismo. Todos puedes No hay mentir. manera. Ok, vamos a hacer una pausa hasta acá, ¿ya? Porque si se ha relajado los requisitos, lo que debería haber es un júbilo, ¿no es cierto? Y bueno, están todos inscritos, están todos formalizados. Sin embargo, esa no parece ser la sensación. Y quisiera saber por qué. De repente nos pueden llamar nuestros oyentes de Madre de Dios o de todas las zonas afectadas para que nos digan, bueno, cómo han recibido los cambios en los decretos legislativos ya publicados en el peruano y que están en plena vigencia. Vamos a la pausa y regresamos. Estos son nuestros teléfonos: RPM, numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457. Al volver de la pausa les digo nuevamente los números porque es necesaria su opinión. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Nuestros teléfonos: RPM numeral 959-685-227 y RPC 940-338-457 a nivel nacional. Varias realidades distintas dentro de la minería informal, porque el Perú es tan complejo y nuestra geografía tan variada que, digamos, el daño ambiental más fuerte está obviamente en Madre de Dios, y lo conversábamos en la pausa, en Puno, por todo el efecto que tiene sobre el río Ramis. Sin embargo, hay minería informal en todo el Perú, en toda la sierra del Perú. Y es verdad que un grupo importante de mineros informales sí se ha acogido a la formalización, aparentemente unos 5.000, pero en Madre de Dios no, que es la zona dramática. ¿Por qué? Porque el señor presidente regional, ahora gobernador regional, le interesa un pepino que la gente se formalice. Es más, es un promotor de la minería informal. Entonces, en ese
camino no se puede formalizar porque el gobierno regional era clave como un agente de formalización. Ahora, la pregunta es, con estos nuevos decretos legislativos, ¿los políticos locales, sobre todo Madre de Dios, apoyarán o no? No, nada. O draga o muerte venceremos, ¿no? Porque ese es el tema de fondo, fíjense. Hay instrumentos que no se pueden usar en la minería informal, porque en la selva amazónica destrozan la selva. O sea, ¿puedes hacer minería? Sí, papito, sí puedes hacer. Pero con los instrumentos que te permite la ley y en los lugares donde te permite la ley. Hay zonas prohibidas. ¿Por qué? Porque son reservas frágiles del medio ambiente. Y usted dirá que me escucha, María, a mí que me importan los pajaritos. Bueno, pero resulta pues que es el pulmón de la humanidad, la Amazonía, nos deja sin oxígeno, o sea, nos causa un problema, ¿se da cuenta? A cambio de eso, usted puede hacer minería, sí puede, pero no puede meter dragas al río, pues, porque si usted mete draga al río, lava el fondo del río, ¿ya? Y al lavar el fondo del río, se lleva toda la riqueza del río. Miren, es una vergüenza llegar por Puerto Maldonado, salir a caminar al bonito puente Fitzcarraldo que he cruzado de lado a lado, decir, bueno, oye, este río tiene un color raro, ¿no? Y la gente local se ríe y te dice, sí, pues, ¿qué se pesca aquí? Y te miran así, nada. Pero le digo, ¿pero por qué? Porque te mueres y te comes un pescado. Acá tenemos el pescado congelado de Río Branco. ¿Qué? Tremendo río, ¿no sabes, niña? El ancho del río, un río potente, pasa por Puerto Maldonado, naranja. Hay días que es naranja más como Fanta y hay días que es naranja menos Fanta, ¿ya? Pero naranja es el río. Y no hay vida en ese río. ¿Qué va a haber? O sea, de repente hay unos mutantes ahí adentro, no sé, ¿ya? Porque puede ser, tú sabes que los animales se adaptan pues a la, ¿no? Pero que no te lo puedes comer, eso está clarísimo. ¿Ah? Y la misma gente de ahí te dice, no, acá esto no se puede comer. Un paichito, dije yo, una cosa rica, ¿no? ¿Qué me pueden ofrecer de este río tan grande? No, de acá nada. Entonces, claro, la gente dice, bueno, ¿qué importa? Traemos el pescado de Brasil y se acabó el problema, ¿ya? Y seguimos sacando oro. Porque solamente podemos vivir del oro. Y eso me lo dijo un periodista con todo. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. De la mañana con 59 minutos en todo el Perú. Iniciamos un minuto antes. Algo pasa por aquí, pero prácticamente puntuales con todos ustedes en esta edición de programa aquí, en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, que integra a nuestros hermanos de Chimbote, Radio Santo Domingo, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Santa Rosa en Lima, y también a nuestros hermanos de emisoras dominicas, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Iniciamos esta semana, hoy es lunes 23 de enero del año 2017 y es un gusto estar con todos ustedes en una nueva semana informativa con muchas noticias sobre muchos temas, pero sobre todo Odebrecht. Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, 8 en punto de la mañana aquí empezando la semana llenos de noticias, mucho mejores noticias que con las que nos despedimos el viernes, por supuesto. El viernes nos quejábamos ya de que la información sobre la confesión de Odebrecht en Nueva York se había producido el 22 de diciembre, estábamos ya casi a finales de enero, no teníamos un solo detenido, un solo nada. Bueno, la cosa cambió el viernes en la noche para bien. Hay 2 órdenes de detención, solo se pudo ejecutar una porque el segundo implicado huyó, y había huido en diciembre a los Estados Unidos. En Navidad recién se enteraban, por supuesto, en la fiscalía. Se trata de 2 personas que en realidad no tienen pues los cargos de la más alta relevancia, ¿no? Puede parecer un poco desilusionante que el señor Luyo haya sido miembro y presidente de los tramos que se licitaron en la concesión del Metro de Lima, la línea 1, es decir, la que estamos usando ahora, ¿ok? Y luego el viceministro de Comunicaciones, que no tiene nada que hacer en transportes, nada, ¿no es cierto?, es el segundo personaje. De acuerdo a la información confirmada por por Odebrecht, específicamente, estas personas recibieron dinero. Ahora,
la información que sale, aparece el día sábado en los periódicos, se filtra el día viernes en la noche, es que ambos personajes habían pedido $8 millones, ¿ok? Y que les habían pagado $2,5 millones a ellos dos. Sin embargo, los pagos que se acreditan para la detención de Luyo son pagos del 2013 y del 2014. Con lo cual los hechos se vuelven francamente muy confusos. Y les voy a explicar por qué. Y vamos a ir despacio en esto, ¿ok? Si en el año 2009 se decide la licitación, ¿por qué al señor Luyo y al señor Cubas les pagan hasta el 2014? ¿Eso no es rarísimo? O sea, yo ya no tengo capacidad de decisión, ya terminó el gobierno aprista, estamos en el gobierno Humala, ¿por qué sigo pagando? Eso es algo que no me queda muy claro, ¿no es cierto? Sigo pagando porque pacté con el corrupto que íbamos a pagar en cómodas cuotas mensuales, en plazos. ¿Qué poder de, digamos, de destrucción contra el contratista hay si no paga? Ninguno. ¿Por qué le seguían pagando? Y eso es lo que no llego a entender, porque un mafioso te puede decir, ya, ok, me lo pagas en 3 partes, pero durante este gobierno. Porque después yo me voy, ya no tengo ninguna capacidad de decisión, y si no me pagas no tengo cómo castigarte, entre comillas. Es más, el 2013 y el 2014 la operación Lavallato estaba absolutamente en marcha en Brasil. Era una operación ya conocida por las constructoras brasileras. Recuerden que el 2015 se capturan a los presidentes de estas compañías constructoras, pero el 2014 Petrobras ya tenía delatores premiados que estaban confesando. Y la empresa seguía pagando coimas. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. ¿Por qué? Segunda pregunta extraña. El señor Luyo, Edwin Luyo, que se ha autodeclarado como la pita débil, ¿no es cierto? Vive efectivamente en una modesta casa en Pueblo Libre, de clase media. Una persona que roba pues millones, o que participa en el robo de millones, se asegura pues un buen vivir. Pues parece que no. Ahora, ustedes dirán, no, de repente a él le tocó una parte chiquita, se vende por poco y la estaba guardando para otra cosa. Puede ser, pero me hace recordar muchísimo, discúlpeme, ¿no? Sí. El caso de Agustín Mantilla, que también vivía en Pueblo Libre, en una casa de clase media, modesta, vivía una vida austera y tenía $6 millones en una cuenta en Estados Unidos. Entonces todo el mundo preguntaba, ¿de dónde Agustín Mantilla tiene $6 millones en una cuenta en Estados Unidos? Bueno, era obvio que la plata no era de él, pues. ¿De quién era la plata? Esa era la gran pregunta. Del partido. El partido decía, no, nuestra jamás. ¿Ok? Y Agustín Mantilla estuvo en prisión, no solamente por ese dinero, sino por haberle solicitado además nadie que tiene $6 millones en una cuenta en Miami se va a buscar a Vladimiro Montesinos para que le dé $30,000 para su campaña. ¿Ya? Es muy raro, pues. ¿Ya? Entonces, acá, igual que en el caso anterior, hay cosas muy raras. Lo que tiene que pensar muy bien el señor Luyo es quién quiere ser. Y yo decía, puede ser la Pinchi Pinchi o puede ser Mantilla. La que dice todo o el que se lleva el secreto a la tumba. Y miren qué bien le fue a Pinchi Pinchi. Sí. Pinchi Pinchi hoy es una mujer libre, ¿no es cierto? Salvó algo de su patrimonio, ¿no es cierto? No pisó un día de cárcel, contó todo, dijo todo, se pudo corroborar lo que ella dijo, correcto, que es muy importante, y al corroborarse obtuvo su libertad. El señor Luyo ha dicho que él va a contar todo lo que sabe. El tema es que es posible que el señor Luyo solo sepa una parte pequeña. Y esa parte pequeña no permita construir todo el cuadro. ¿Ya? Pero esa parte puede ser importante. Hay que ir, la Fiscalía ha dicho, de menos a más. ¿Es un buen método? Sí, es el método que siguieron en Brasil. Lo contaba hace un ratito en Radio San Borja, que me llamaron. Es el mismo método que hicieron en Brasil. ¿Por qué la operación brasilera se llama Lavallato? Porque en Brasil, en el caso de esta investigación, todo empezó por una investigación policial en el 2008 sobre divisas. Es decir, habían unas casas de cambio que sacaban dinero en grandes cantidades al exterior, ¿no? Dólares, moneda extranjera. Cosa que no estaba permitido y a la policía le llamó la atención. Una de estas casas de cambio, la del señor Youssef, se ubicaba en Brasilia,
en los altos de un grifo. Imagínense ustedes un grifo grande con una zona para lavar carros, ¿no es cierto? Que en el primer piso tiene servicios, tiendita, y en el segundo piso estaba la casa de cambios. Entonces la policía se pone a observar esta casa de cambios durante muchos meses para ver quién entra y quién sale. Y ven carros, pues, carrazos, ¿no? Y además ahí ya no lavaban carros, ¿ya? Entonces, en un determinado momento se dan cuenta que funcionarios de Petrobras van ahí. Entonces, detienen a estos funcionarios, que no era el presidente del directorio, eran directores, funcionarios menores, y comienzan a cantar. Y uno de ellos confiesa, ¿no es cierto? El famoso testimonio de Acosta, me parece que es, confiesa todo, devuelve 23 millones de dólares y explica, ante el asombro, esto ya sería en los 2010, 2011, que había un sistema de coimas para contratistas. Y luego continúa la investigación durante mucho tiempo. Van deteniendo a todo Petrobras. Y cuando tienen a todos los de Petrobras detenidos, como si fuera Petroperú acá, a todos detenidos, y tienen todos los testimonios cruzados, y eso demoró bastante, y todas las confesiones ya coordinadas, más los cambistas que también cantan, ¿no es cierto? Ahí ya tenían el caso armado. Con eso fueron y detuvieron a los presidentes de las compañías más grandes de construcción de Brasil. Marcelo Odebrecht es uno de los hombres más ricos de Brasil.